conociendo la vida eterna. Segunda parte. Pues así es, mi querido amigo, mi querido hermano, el único objetivo del cristianismo, el único objetivo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el único objetivo del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es otorgarnos la vida eterna. La vida eterna viene a través del conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo. Y esto te lo digo porque esta declaración viene de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Escúchalas con atención y están en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 7 y nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mis queridos hermanos y amigos, es así de simple, así de sencillo. Y para conocer verdaderamente a Dios y de manera confiable conocer la vida eterna que es Dios, lo podemos hacer a través de los siguientes 3 puntos que a continuación te describiré. Punto número 1, la lectura y estudio de las Escrituras. Punto número 2, bajo el temor y respeto de Dios. Punto número 3, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Empecemos por el primero. Número 1, la lectura y estudio de las Escrituras. Y cuando digo que es por la lectura y estudio de las Escrituras, es porque no lo digo yo. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo y lo puedes corroborar en el Evangelio de Juan capítulo 5, 39. Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque no es solamente leer por leer, porque el diablo y sus diablos también saben leer, pero ellos tuercen las Escrituras para su propia perdición, tal como lo manifiesta el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, o sea, vida eterna, tal como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Cuando leemos, tenemos que tener respeto, amor por Dios y un corazón dispuesto. Y de esta manera, al leer, también estudiamos, indagamos, analizamos, y es cuando Dios nos alumbra el entendimiento. Recuerda que para conocer verdaderamente a Dios y de manera confiable de conocer la vida eterna que es Dios, lo podemos hacer a través de 3 puntos. Veamos ahora el segundo punto. Número 2. Bajo el temor y respeto de Dios. Leemos en Jeremías capítulo 5, verso 21 y 22 respecto a esto. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis?, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán.
También en el Salmos capítulo 104, verso 32 nos dice que, en respecto a Dios, que Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Aquí nos describe la grandeza de Dios y cómo la tierra tiembla y los montes humean ante la presencia del Dios Todopoderoso. El profeta Jeremías, en su capítulo 10, versos 6 y 7, nos dice: No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Entonces, para verdaderamente conocer a Dios y de manera confiable de conocer la vida eterna que es Dios, veamos ahora el tercer punto. Punto número 3. Bajo la guía del Santo Espíritu de Dios. Recuerda que no es solo leer y estudiar de buen corazón la palabra respetando a Dios, sino también tienes que suplicar a Dios la guía del Espíritu Santo, pues la palabra de nuestro Dios nos dice por medio de su apóstol Pablo la importancia del Espíritu Santo en la lectura y estudio de las Escrituras. Veámoslo. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6, nos dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Y cuál es este Espíritu que vivificará nuestras vidas? Tú me responderías: hermano, obviamente tiene que ser el Espíritu Santo. Y yo te diría: amén, hermano, pero asegúrate que sea el único, exclusivo, original, inigualable Espíritu Santo y que sea santo, santo, santo. Porque hay muchos espíritus usurpadores, espíritus engañadores, espíritus mentirosos, espíritus manipuladores, espíritus de desorden, espíritus locos que se han infiltrado dentro del pueblo de Dios, y lo malo es que hasta han influenciado y hasta posicionado no solo del pueblo, sino de sus líderes, de sus maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, diáconos, directores de alabanzas, músicos, etcétera, etcétera. Es triste, pero es la realidad. Estos son espíritus de otra índole, muy distintos al Santo Espíritu de Dios. Y ahora hagamos un pequeño paréntesis para explicar esto. ¿Por qué sucedió esto? Pues, porque el pueblo es creyente, demasiado crédulo, incluso ingenuo. Todo lo cree, nada cuestiona, nada analiza, y más cuando se nos dice: no juzguen los mensajes, no critiquen las predicaciones, no cuestionen a su líder. Usted no es nadie para juzgar. Dios juzgará sus vidas. Pues que así sea. También nos dicen: recuerden, hermanos, Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y es totalmente cierto. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, y lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 7 del 1 al 5. Nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y pregunta: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano:
déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la hipocresía de andar viendo los errores de los demás, haciéndonos de la vista gorda de nuestros propios errores. A nuestros amados líderes se les olvida u omiten que Él no solo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Nuestro Señor Jesucristo también dijo en el Evangelio de Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El apóstol Pablo asimismo lo ordena en la carta a la primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 19 al 21, nos dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Así que Dios nos autoriza a pensar, a analizar, a examinar, a criticar todo lo que escuchamos y vemos, que lo hagamos de manera justa. Y en cuanto a la crítica, hay que poner especial cuidado, porque cuando se hace de manera imparcial, positiva, es crítica constructiva, pero la crítica negativa es murmuración, y la murmuración es pecado. Cerremos el paréntesis y regresemos al tercer punto de conocer a Dios bajo la guía del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo nos advierte en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También Juan, el apóstol amado, nos dice en 1 de Juan capítulo 4 verso del 1 al 6, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Escuche con atención. El apóstol dijo, ellos son del mundo. ¿Quiénes ellos? Pues los que tienen otros espíritus usurpadores carroñeros. El apóstol dijo, por eso hablan del mundo. Y lo hacen con un énfasis sobreexagerado de palabras positivas, de prosperidad, de que no te preocupes y que todo estará bien. Y por último el apóstol dijo, y el mundo los oye. Hemos analizado brevemente 3 puntos que nos pueden ayudar a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo,
Y estos puntos son: punto número 1, la lectura y estudio de las Escrituras. Punto número 2, bajo el temor y respeto de Dios. Punto número 3, bajo la guía del Espíritu Santo. Pero ahora también, querido y amado, el Señor Jesucristo también nos advierte de que también tenemos que tener cuidado, porque si no lo hacemos podemos ser engañados. Lo advirtió en 3 evangelios y quedaron registradas sus palabras. Y sería el 4º punto: cuidado con los engañadores. Mateo 24, versos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad. O sea, abre tus ojos, pon atención, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. También en Marcos capítulo 13, versos 5 y versos 6, Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y asimismo, en el Evangelio de Lucas capítulo 21, verso 8, él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y para concluir, te recuerdo que Dios quiere que tengas vida eterna, pero que no se te olvide, que no se nos olvide que tenemos un enemigo que tratará por todos los medios posibles de mantenernos alejados del conocimiento del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Y si no nos mantiene alejados, si no te mantiene alejado, entonces procurará corromper nuestro aprendizaje al conocimiento de Dios por medio del engaño. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Querido amigo, querida amiga, hermano y hermana, ¿en verdad conoces al Señor Jesucristo? ¿En verdad conoces al único Dios verdadero y a Jesucristo?